Muy buenas tardes, colegas, público que nos escucha, nos ve y nos lee. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Escenarios de la Investigación, el programa de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua AC. Sus conductores, Federico Julián Mancera y una servidora, Rosa Isela Romero, esperamos que disfruten este espacio de diálogo. Bien, seguimos en el marco del 13º Congreso de Investigación Educativa y aprovechando este espacio, la Red de Investigadores Educativos con este programa se ha propuesto dos objetivos muy importantes. Uno que tiene que ver con la comunicación, con la información hacia la sociedad. Un segundo de alfabetización científica, pedagógica y humanística. En este espacio hoy hemos invitado, y es un placer contar ahorita con la presencia del doctor Sergio Tobón y Tobón, conferencista magistral que hace unos momentos acaba de dictar su conferencia Construir localmente la capacidad de mejora, liderazgo pedagógico y comunidad profesional. El doctor Tobón es presidente del Instituto de Ciencia e Innovación para la Formación y el Emprendimiento con sedes en Estados Unidos y México. También es asesor de diversas instituciones educativas en Iberoamérica en currículo, aprendizaje y evaluación de competencias. También asesor de la reforma de la educación básica de México por invitación de la SEP como parte del Grupo de Trabajo Académico Internacional. Doctor, bienvenido a este 13º Congreso y a nuestro Estado. Gracias por acudir a este espacio, a esta charla. También me es muy grato presentar a la maestra Marta Alba Mata. La maestra Marta Alba Mata es educadora de formación, ahorita directora de un jardín de niños, pero también es docente e investigadora del Instituto de Pedagogía Crítica. Un agradecimiento por acudir a este llamado para que nos auxilie con la entrevista del doctor Tobón. Al contrario, un gusto tener la oportunidad de estar aquí, de tener una plática cercana, una charla con todos ustedes, maestra Federico, y desde luego en especial con el doctor Sergio Tobón, que ha sido pues un impulsor, un referente importante en estos momentos en nuestra reforma educativa. Así que, pues la educación ha sido irrumpida, ¿no?, por nuevos lenguajes, doctor Tobón. Lenguajes como de competencias, como niveles de desempeño, estándares. Y bueno, pues han estado presentes desde la Constitución en nuestro país, desde las leyes, los programas, los diferentes instrumentos que usamos los maestros, la planeación, la evaluación y desde luego en nuestra práctica. Así que, bueno, pues es muy valioso pensar y seguir repensando las competencias y todo lo que ello implica, doctor Tobón. Entonces, por eso agradezco la oportunidad de tener esta charla. Pues como le decía, vea, los maestros estamos viviendo las reformas desde el 2004 en específico. Las competencias empezaron aquí en nuestro país, pero las estamos viviendo como de lleno y de manera casi total, digamos que desde el 2009. Pero bueno, pues el lenguaje no es inocente, ¿no, doctor? En todo el lenguaje que usamos, pues no hay neutralidad. Tiene que ver esto que usamos de competencias, niveles de desempeño, idoneidad o no idoneidad, pruebas, todo esto, pues tiene que ver con una visión de sociedad, con una postura política, epistemológica. No es lo mismo hablar de desarrollo integral, como hablábamos en nuestros programas anteriormente, a hablar ahora pues de todo esto, estándares, niveles de desempeño, perfiles, parámetros, indicadores. Entonces, ¿cuál es la visión política, doctor Tobón? Me interesaría mucho su opinión. ¿Cuál es la
visión política y sociológica, digamos, de las competencias. Muy bien, muchas gracias por este espacio para la reflexión y el análisis. Desde la investigación y la práctica, todo enfoque responde a unos intereses, a unas demandas y a un determinado tipo de sociedad. Y eso pasa con las competencias. Estas surgen en un momento histórico en el cual se está consolidando la industrialización y después se da origen a lo que es la sociedad de la información. Y en este contexto histórico era muy importante fomentar en la educación, era muy importante y es muy importante fomentar en la educación el saber hacer. Y entonces es desde el saber hacer que las competencias comienzan a tener auge desde las políticas públicas a nivel de educación en Iberoamérica. Como concepto es interesante, porque la educación tradicional llegó al extremo de enfatizar demasiado en la parte cognitiva, en los contenidos teóricos. Y entonces era bueno este movimiento de revitalizar la educación, de no quedarnos solamente en lo cognitivo, sino también abordar lo afectivo y el desempeño. Pero eso se ha venido tergiversando. Porque aunque hay algo positivo en las competencias, a veces han sido usadas desde el ámbito político sin formación, sin profundidad. Y entonces lo que sucede es que se deja de lado el enfatizar en la actuación integral para resolver problemas y se pasa más bien a buscar que las competencias resuelvan todos los problemas del sector educativo, como que ya encontramos la panacea para que tengamos un sistema educativo de calidad en Iberoamérica. Y a veces los políticos, por no tener una formación sólida de base en pedagogía, en educación, en antecedentes, en contextualización histórica, dicen, claro, encontramos la llave mágica para resolver los problemas educativos, encontramos el hilo, y se pasa al extremo de querer abordarlo todo por competencias, y en las competencias hacer una desagregación de todos sus componentes. Entonces, ya no son solamente competencias, sino que son aprendizajes esperados, estándares curriculares, metas, ejes de formación, temas, subtemas, y así sucesivamente. Y luego, los profesores no tienen claridad de cuál es la lógica que hay de base para poder organizar su secuencia didáctica, y se confunden. Y eso está pasando hoy día en toda Iberoamérica. Entonces, eso explica un poco lo que tú decías, esta gran diversidad de términos que tenemos hoy día en toda Iberoamérica, porque no es solamente de México, de Colombia o de Perú. Queremos trabajar las competencias, pero pensamos que hay que hacerlo con la mayor cantidad posible de componentes, que mientras más planifiquen los profesores, la educación va a ser mejor. Y no. Las competencias se podrían abordar de una manera mucho más sencilla, con menos variables, con más énfasis en la práctica, en que los profesores reflexionen sobre cómo es su trabajo y que a partir de esa reflexión vayan implementando mejoras. Las
competencias tienen un fin económico, claro. Las competencias tienen un fin económico, como tienen un fin económico todos los enfoques y modelos educativos. Ningún enfoque o modelo educativo se ha construido al margen de la sociedad. La tecnología educativa respondió a un tipo de sociedad, a unos intereses, a unas demandas, a una macroestructura, pero también podemos decir del aprendizaje significativo. Igualmente podemos decir del constructivismo, del socioconstructivismo, de las inteligencias múltiples, de la enseñanza para la comprensión. Todos estos enfoques responden a un modelo de sociedad, a unos intereses, a un contexto histórico. Entonces, hay que hacer el análisis con las competencias, por supuesto, pero igualmente hay que hacerlo con todos los demás enfoques y perspectivas, porque no hay ningún enfoque neutral. Lo que sucede con las competencias es que vinieron en un momento en el cual había una crisis profunda en el sector educativo. Llegamos a un exceso en priorizar los contenidos, lo cognitivo. Entonces vienen las competencias y las asumimos con poca crítica, con poco análisis, con poca investigación. Pero en sí es un concepto valioso, es un concepto que nos brinda una serie de contribuciones puntuales para superar la tendencia hacia lo cognitivo, hacia los temas, hacia la fragmentación del currículum. Pero eso requiere tener políticos formados en el concepto, autoridades que entiendan qué significan las competencias y cómo hay que llevarlas a la práctica, procesos de formación pertinentes con los maestros de tipo teórico-práctico, sistematización de las experiencias, ejemplos concretos de cómo se aplican, porque muchas veces se le dice a los profesores, bueno, vaya y aplique las competencias. ¿Pero cómo? ¿Con qué referentes? ¿Dónde están los ejemplos? Me queda claro ahora muchas cosas que no entendía cuando escuchaba hablar de las competencias. ¿Quiere decir con esto que los maestros no tienen como base una teoría del aprendizaje? ¿O qué teoría del aprendizaje? Porque a toda acción tiene que permear una teoría del conocimiento, cómo se genera el conocimiento. Entonces, seguramente, según entiendo, creo que se han aplicado sin ese conocimiento de una teoría del aprendizaje que debe de ser como la base, los pilares de una acción metodológica. Investigadores tan importantes como Cummings, Elliot, nos enseñaron que siempre tras una práctica pedagógica hay un enfoque, un modelo. Ese enfoque o modelo puede ser implícito o explícito. No hay práctica pedagógica sin enfoque, sin perspectiva, sin una base. ¿Qué es lo que buscan las competencias? Que ese enfoque o ese modelo sea explícito, que no sea implícito, y que ese enfoque o modelo se trabaje acorde con los retos que implican las competencias. Entonces, pasa lo siguiente. Si un país dice, estamos en crisis, hay que renovar las prácticas, trabajemos ahora por competencias, pero no le apuesta a los enfoques y modelos que estén acordes con el desarrollo de competencias, lo que se va a dar es que implementamos las competencias en los planes y programas de estudio, en las secuencias didácticas, en la evaluación, y luego las prácticas siguen bajo el enfoque o modelo que tengan internalizado los profesores, que es el modelo tradicional centrado en contenidos. Y entonces eso pasa muchas veces. Los profesores nos dicen, vea, es que las competencias son esto, es que yo tengo las competencias en las secuencias didácticas. Claro,
cómo son tus prácticas? No, mis prácticas son, yo doy la clase, yo explico, yo evalúo, yo le digo a los estudiantes qué tienen que hacer, etcétera, etcétera. Claro, seguimos teniendo unas metodologías expositivas donde el rol principal lo ocupa el profesor, cuando el rol principal lo tiene que ocupar el estudiante, porque nosotros tenemos que convertir a nuestros estudiantes en protagonistas. Entonces el profesor se hace protagonista en la medida en que el estudiante sea protagonista, en la medida en que el estudiante sea el que se autorregule, en la medida en que el estudiante sea el que comience a formarse, el que se motive. Y para eso se necesita un enfoque o modelo explícito, construido acorde a los retos que implican las competencias. Y entonces el país que quiere implementar las competencias tiene que trabajar los enfoques o modelos educativos del aprendizaje y la enseñanza, como también de la evaluación, e ir implementando acciones para la transformación. Bueno, nos hablas, Sergio, de crisis educativas, que, bueno, tiene algunos años que nos están diciendo esto, ¿no? Esto inició en Estados Unidos diciendo que la educación era terrible, que estaba llevando al fracaso a las sociedades, y luego se llevó pues a nuestro país y a Latinoamérica. Yo me pregunto, crisis educativas precisamente desde el punto de vista de quién. Y bueno, haciendo un poquito de historia, ¿no? Podemos localizar a lo mejor lo de las competencias, el surgimiento de las competencias a partir del informe de Lors, a lo mejor un poco antes, pero a partir del informe de Lors en donde nos hablan de el saber hacer, el ser, el convivir, el conocer. Pero aún con el enfoque que estás diciendo, que es importante que tengan las competencias, me parece que el paradigma no cambia, que continúa ahí y se le pone todo el énfasis, el mayor énfasis en dos cosas fundamentalmente, a que es responsabilidad del maestro, ¿sí? A que el fracaso educativo se debe en gran parte a las malas prácticas, a que no salimos de la práctica tradicional los maestros, aunque los expertos hacen cosas muy buenas, pero los que no logramos aterrizarlo en las aulas, en el cambio, somos los maestros, cosa que, bueno, que como maestra, pues, obviamente digo, no es del todo cierto, ¿verdad? Somos corresponsables, pero el otro punto muy importante es que hacen énfasis, mucho énfasis en el saber hacer. Aunque nos hablan de la integralidad de estas cuatro pilares básicos de la educación, todo el énfasis a lo largo de del currículum y de las prácticas y de la planeación y de la evaluación están centrados en el saber hacer. Nos hablan de niveles de desempeño, de estándares, de indicadores de desempeño, y entonces no salimos del mismo paradigma. Y todo lo demás, yo estoy de acuerdo que necesitamos formación para la vida laboral, ¿verdad? Es un momento importante. En educación superior pudiera estar de acuerdo, pero en educación básica no es una cosa, no sé, muy descontextualizada. Bueno, quisiera saber tu opinión, Sergio, en cuanto a la educación básica, las competencias, el saber hacer, los niveles de desempeño que nos clasifican idóneos o no idóneos y todo esto. Voy a dividir pues este análisis en varias partes para dar respuesta a tu pregunta. En primer lugar, tú haces una reflexión muy interesante. ¿Crisis educativa para quién? ¿Cierto? Crisis educativa para los estudiantes, crisis educativa para los docentes, crisis educativa para el gobierno, para los empresarios. La economía. ¿Para quién? Para los políticos, ¿para quién? ¿Es una crisis educativa para quién? Yo creo que ahí habría mucha discusión. Y creo que todos de una u otra manera tendrían razón. O sea, los políticos dirían, pues hay una crisis educativa porque no está creciendo la economía, porque cada vez hay más contaminación, porque no se está dando mucho el proceso de movilidad de profesionales entre países como de pronto fue el ideal con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, luego el proyecto Tuning, etcétera.
Yo creo que si se aborda la crisis educativa de cada uno de los actores, se encontrará crisis. Yo no creo que si los padres de familia en este momento analizan el sistema educativo, vayan a decir que tenemos un sistema educativo excelente. Y yo creo que si les preguntamos a los estudiantes, tampoco están satisfechos con el sistema educativo. Y yo creo que si le preguntamos a los profesores, también van a decir lo mismo, no estamos satisfechos con el sistema educativo que tenemos. Y eso creo que lo vamos a encontrar en toda Iberoamérica. Yo no veo a los profesores en ningún país, en su mayoría, satisfechos con el sistema educativo que tienen. Es más, hasta en los países más desarrollados hay insatisfacción, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, como en Francia, como Portugal, también allí se está viendo este tipo de crisis. Si le preguntamos a los industriales si están satisfechos con el sistema educativo, pues nos van a decir pues, que no estamos satisfechos. Porque la mayoría, cerca de un 60% de profesionales que contratan las empresas, según los empresarios, no tienen las competencias esperadas. Entonces, para sintetizar, ¿crisis para quién? Ok, pero creo que sí hay una crisis. Para cada uno de los actores hay una crisis. Ahora bien, el problema es cómo se ha pretendido abordar esta crisis, que tú lo decías claramente. Esta crisis se ha pretendido abordar diciendo que el eje central de todo es que hay que cambiar las prácticas pedagógicas, las prácticas educativas, que en eso radica el problema, y no es así. Si entendiésemos bien qué implica desarrollar competencias de parte de los políticos, de parte de los industriales, de parte de los investigadores, de parte de los docentes, de parte de los directivos y de las familias, entonces todos contribuiríamos, todos asumiríamos la responsabilidad. Los políticos en tener referentes claros, puntuales sobre lo que se pretende, flexibles, donde se le dé gran protagonismo al profesor, donde se confíe en los profesores, cosa que no sucede actualmente a nivel de Iberoamérica porque los currículos están sobrecargados de elementos como los que tú mencionabas, competencias, estándares, aprendizajes esperados, referentes, ejes, temas. ¿Qué es lo que nos están diciendo todos esos componentes? Que a los profesores hay que decirles cómo hay que enseñar y hay que regularles bien su práctica porque no confiamos en ellos. Mientras más componentes tenga un currículo, más estamos diciendo que no confiamos en ellos. Ese es el punto. Porque si yo confío en que los profesores son competentes, pues yo solamente le doy unos lineamientos y le doy la flexibilidad. Pero en Iberoamérica tenemos todos estos componentes y luego les tenemos las asignaturas fragmentadas. Esto es matemáticas, esto es español, esto es inglés, pero no contentos con ellos, tenemos los bloques. Este es el bloque 1, 2, 3, 4. Y entonces tú en este tiempo tienes que lograr estos aprendizajes esperados, pero ¿qué pasa con aquel estudiante que aprende de manera lenta? ¿Qué pasa con los problemas que se viven a diario y a lo mejor no permiten cumplir con las metas? ¿Dónde está la flexibilidad? ¿Cómo se va a adaptar el profesor a esto? Eso, ¿qué vamos a hacer con los niños y niñas que presentan discapacidades o necesidades educativas especiales o barreras para la formación? Entonces, hay que buscar que las competencias sean abordadas asumiendo las responsabilidades de parte de cada uno de los actores. Y no diciendo que esto radica única y exclusivamente en que hay que cambiar las prácticas pedagógicas y que es un asunto de formación y evaluación. Pero además es que en este momento los maestros mexicanos, ¿qué tendrías que decirnos al respecto tú? Porque los maestros mexicanos estamos en un momento en donde a través de se van a valorar nuestras competencias a través de diferentes instrumentos y exámenes y en base a eso nos van a calificar en un nivel de desempeño, como lo proponen las competencias, y podemos ser idóneos o no idóneos y en base a eso están en riesgo nuestra estabilidad laboral y muchas otras cosas. Pero bueno, no estoy pensando solamente en yo como maestra, estoy pensando en mi hijo, que está en primero de secundaria y que entonces está siendo clasificado desde este momento.
Y me parece que las competencias, al centrarse en el individuo y en el contexto inmediato, porque competencia se refiere pues al ser, a capacidades internas, bueno, que se construyen socialmente, estoy de acuerdo, pero centra en lo interno, en el individuo. Me parece que desde el momento en que la competencia hace eso, da pie a todo eso, a que te culpen en lo individual, a que te responsabilicen de manera descontextualizada, sin tomar en cuenta las condiciones de pobreza, de violencia, de falta de infraestructura en las escuelas. Y entonces, esa es la gran interrogante, pues, en relación, el gran cuestionamiento que yo le haría a las competencias, Sergio. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, esto pasa porque nos falta profundizar en un enfoque, un modelo que todos sigamos, que nos indique con claridad las responsabilidades que tenemos todos los actores. Y entonces hay que buscar enfoques y modelos sistémicos que nos diga, vea, ustedes políticos tienen estas responsabilidades para que esto funcione, para que esto cambie, para que esto se transforme. Ustedes, señores empresarios, tienen unas responsabilidades. Ustedes, señores medios de comunicación, que tienen gran influencia, también tienen que tener una responsabilidad social. Y no pueden seguir con esta televisión de basura que va contra los valores, como hoy día impera a nivel de Iberoamérica, en horarios familiares. Ustedes, señores profesores, también tienen una responsabilidad. Ustedes estudiantes, ustedes familia, ustedes comunidad. Entonces necesitamos un enfoque. Eso es precisamente lo que nosotros estamos proponiendo con el enfoque socioformativo. Un enfoque que nos dé responsabilidades a todos, no solamente al profesor. Y que todos asumamos esas responsabilidades, pero no podemos seguir abordando la educación con el enfoque tradicional de que esto radica en que hay un profesor y hay un estudiante y que ahí está todo. No, en la sociedad del conocimiento necesitamos apostarle a un proceso formativo integral donde todos los actores tienen que comprometerse, sea o no sea por competencias. Es que aquí lo de menos son las competencias, aquí lo esencial es cuál es el enfoque o modelo sobre el que nos vamos a orientar, cuáles van a ser las responsabilidades de los diferentes actores, cómo vamos a colocar al profesor como el profesional más importante, más valorado de la sociedad y confiar en el profesor. Y entonces, así como evaluamos a los profesores, también tendríamos que pensar en evaluar a los demás actores, en sus responsabilidades, y no estigmatizar solamente a un actor. También tenemos que pasar a una evaluación más formativa, así como hablamos de la evaluación formativa de los estudiantes, también tenemos que fortalecer la evaluación formativa en los docentes, en los directivos, en los que trabajamos en este proceso. Y ahí nos brindan elementos este enfoque socioformativo. Sí, rápidamente, y es algo más personal, Sergio. Cuando tú te escucho, te leo, puedo comprenderlo. Cuando tú haces una asesoría a estos políticos mexicanos, a lo mejor es algo comprometedor y no quieras decirlo, pero no te escuchan. Cuando hacen y ves la política ejercida, cambia. Y dices tú, ¿me entendieron? ¿No me comprendieron? ¿Te sientes frustrado? Sí, una pregunta bastante difícil. Mira, así como yo estoy hablando aquí con esta claridad, lo hago en todos los espacios. Así lo he hecho con varios secretarios de educación a nivel de Iberoamérica, con varios subsecretarios. Así lo hice con el anterior subsecretario de Educación Básica cuando se estaba implementando la reforma de la educación básica con el acuerdo 592. Pero una cosa es la sensibilidad que tú logras en un momento que sí se da. Y yo lo he vivido esa sensibilidad hasta el punto de decir, sí hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Y otra cosa es cómo se implementa eso, cómo se baja, o sea, cómo los mandos medios lo hacen. Que los mandos medios muchas veces no están en esto. O sea, yo me he encontrado secretarios que sí quieren hacer bien las cosas, pero no tienen el personal, no tienen los medios o no hay el contexto político que lo permita. Entonces también se sienten solos. Y muchas veces sucede esto.
Entonces, por eso es que necesitamos que no solamente sea el secretario, los subsecretarios, sino todo el talento humano que está alrededor del sistema educativo, el que se sensibilice y el que se comprometa con acciones puntuales para la transformación. Doctor, pues nos quedan muchas interrogantes. Gracias por este espacio de análisis y de reflexión. Maestra Marta Alba, gracias por su apoyo. Escenarios de la investigación en Chihuahua, sus servidores Federico Julián Mancera Valencia y Rosela Romero, agradecemos su interés y les recordamos que estamos en www.rediech.org. Que tengan una excelente tarde.